Bueno, ya entrándonos un poquito más en el tema de las propiedades químicas del suelo, hoy vamos a tratar un tema demasiado importante del suelo y que tiene que ver mucho con el análisis de suelos que nos entregan actualmente y que en algunas ocasiones no sabemos cómo reaccionar cuando nosotros lo vemos o a veces nos asustamos mucho y la verdad no hay que hacerlo. Pero entonces, antes de mostrarte todo esto y de enseñarte todo esto, me gustaría que te suscribas a mi canal y des en la campanita para que recibas la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créeme, esto es información realmente valiosa que nos va a ayudar mucho a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces, no siendo más, acompáñame y miremos de qué se trata. Hola, ¿qué más? Les habla tu agrónomo virtual y bueno, espero que sus cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles, mejor dicho, que la están rompiendo con esas cosechas y sobre todo estén generando mucho empleo. Antes de hablarte de este video me gustaría que visitaras nuestra página de internet www.tuagronomovirtual.com. Allí vas a encontrar un contenido muy exclusivo y demasiado importante. Tenemos un blog donde publicamos artículos donde tú vas a poder leer totalmente gratis y vas a aprender y vas a poder profundizar en todos los temas que yo toco en mis videos. Sin embargo, también hay un dato muy interesante y es que también se encuentra el libro Agronomía para Dummies volumen 1 y es un libro muy fácil de entender que describe paso a paso cómo establecer un cultivo y qué aspectos se deben de tener en cuenta a la hora de montarlo para que sea más atractivo, más rentable y más sostenible y obviamente más productivo. Entonces, ya entrando en el tema, me gustaría tocarles el día de hoy la primera propiedad química del suelo, que es muy importante e influye mucho en lo que nosotros hacemos en las labores culturales y que lo vemos todo el tiempo en el análisis del suelo, pero no lo interpretamos muy bien, y es la reacción del suelo. La reacción del suelo tiene que ver mucho con ¿qué? Con la acidez. Esta acidez hay de dos tipos, que es la que vamos a tocar una al día de hoy, que es la acidez activa, que tiene que ver mucho con ¿qué? Con la solución del suelo. ¿Sí? ¿Cuál es la solución del suelo que lo habíamos visto en videos anteriores? El agua. ¿Sí? Esa es la solución del suelo, que es el agua que se encuentra en el suelo. Y tenemos la otra acidez que es la intercambiable. ¿Con qué tiene que ver esa acidez intercambiable? Que también le vamos a dedicar un programa entero, es con el aluminio. Y cómo influye también en esa acidez. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar mucho en esta. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿con qué tiene que ver esta acidez activa? Con el pH. El pH es uno de los aspectos más fundamentales y más cambiables del suelo. Y nos indican un rango de ¿qué? De acidez. Entonces, básicamente, ¿qué es el pH? El pH es la relación que existe entre el hidrógeno, entre los iones de hidrógeno y la relación entre hidroxilos o hidrogeniones. Y se mide en un rango de ¿qué? Para que lo entendamos más fácil. En un rango de 0 a 14. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se mide? Se mide la cantidad de iones hidrógeno y la cantidad de hidroxilos o hidrogeniones.
Entonces, básicamente esto dice que entre más alto sea el pH, vamos a tener una mayor concentración de OH negativos. O sea, ¿de qué? De hidrogeniones. ¿Sí? Y entre un pH sea más bajo, vamos a tener una concentración de ¿qué? De iones de hidrógeno. ¿Sí? Básicamente, acá entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a establecer que si tengo mayor acumulación de iones hidrógeno positivos, decimos que es un pH ácido. ¿Sí? Y si tenemos mayor acumulación de hidróxidos o hidrogeniones de cargas negativas, vamos a decir que es un pH básico. Normalmente aquí incurrimos en un error. ¿Qué pasa si tengo un pH neutro? Nosotros normalmente lo relacionamos ahí mismo con que es un pH que no tiene cargas, o sea que está vacío, pero no es eso. Resulta que esto es un pH que tiene igual número de OHs e igual número de iones hidrógeno, o sea que está equilibrado en cargas y es un suelo relativamente con un pH muy bueno para trabajar. No significa que carezca de cargas. Entonces, este es el concepto primario del pH. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿esto para qué nos sirve? ¿Esto de qué manera influye en la nutrición vegetal? Influye mucho. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo agrego un anión? Recordemos que un anión es un ion cargado eléctricamente, ¿qué? Negativo, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo agrego iones negativos a un suelo ácido? Polos opuestos se atraen. Al atraerse, las cargas ¿qué? Se inactivan. Si vimos al principio de la introducción de las propiedades físicas, decimos que un elemento que no esté cargado eléctricamente no sirve para la nutrición vegetal, por ende se lava o se inactiva y queda ahí y no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué pasa si yo agrego cationes a un suelo básico? Exactamente lo mismo, va a pasar exactamente igual. Polos opuestos se atraen, se inactivan las cargas y cargas que no están cargadas no sirven para la nutrición. Entonces, ya teniendo esto, vamos a hacer el ejemplo mucho más dinámico. El ejemplo es muy fácil, tenemos dos suelos, suelo 1 y suelos 2. ¿Sí? ¿Qué pasa con el suelo 1? Supongamos que en el suelo 1 tenemos un pH ácido y en el suelo número 2 tenemos un pH alcalino, ¿sí? O un pH básico, que es lo que llamamos. Entonces aquí juega un papel muy importante la nutrición, pero pilas que esto es con respecto al pH nomás. ¿Qué pasa si yo aplico un nitrato en un suelo ácido? Un nitrato es esto, NO3-. Como es una carga negativa en un suelo ácido, recordemos que son moléculas, cargas eléctricamente positivas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a inactivar, porque entre polos opuestos se atraen. Entonces, ¿qué pasó cuando yo fertilicé con un nitrato ese suelo? Se me perdió por esto, por el hidrógeno positivo que hay acá en un pH ácido, por un elemento cargado positivamente con un elemento cargado con una molécula, ya en este caso cargada negativamente. ¿Qué pasa en un suelo básico cuando yo administro un amoníaco? Por ejemplo, la urea, y tengo un pH por encima de 7. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues ese pH por encima de 7, con una partícula cargada positivamente y una negativa, va a pasar exactamente lo mismo. La urea se me va a perder.
Por eso es que el pH hay que tenerlo en cuenta a la hora de yo inicialmente programar una fertilización o cuando yo ya tengo un cultivo establecido. ¿Por qué? Porque puedo estar botando el fertilizante. ¿O qué pasa si en este suelo 2 estoy aplicando potasio? Que normalmente aplicamos K2O y se asimila de esta manera. Y tengo estas cargas negativas en un pH por encima de 7,3 más o menos. ¿Qué es lo que va a pasar por encima de 7? Se me va a inactivar. ¿O qué pasa cuando nosotros en un suelo ácido utilizamos cloruros? Exactamente lo mismo. Entonces se va a inactivar. Por eso es tan importante tener en cuenta el pH. Entonces cuando tenemos suelos relativamente ácidos y aplicamos nitratos, por ejemplo, que porque tenemos un suelo con un tomate que necesitamos nitrato de potasio, que porque necesitamos que lo absorban lo más rápido posible, lo que estamos es botando la plata porque tenemos suelos ácidos y no me lo va a asimilar. Entonces es mala idea utilizar nitratos. Entonces ya tengo que utilizar otras fuentes para poder que esos elementos se me asimilen. Entonces por eso aquí recomienda uno mucho entonces los quelatados cuando tengo cultivos establecidos, porque vienen cargados ¿qué? Positivo. Y si vienen cargados positivos se me repelen, entonces van a caer en la suspensión del suelo o en la solución del suelo y no se me van a ¿qué? No se me van a inactivar. Entonces por eso es que es tan importante. Y cuando tengo suelos relativamente básicos, con pHs que me superan 7, entonces yo ya empiezo a utilizar ¿qué? Ahí siempre puedo utilizar los nitratos, ahí sí puedo utilizar una forma barata que son los cloruros, ahí sí puedo utilizar el ácido fosfórico, porque es una molécula eléctricamente cargada negativamente. Ácido fosfórico yo no puedo utilizarlo en suelos ácidos, se me inactiva y no va a pasar absolutamente nada. Entonces es un error que caemos comúnmente. Entonces yo espero les haya gustado este video. Recuerden dar manito arriba, compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo, porque créanme, esto es información realmente valiosa que les va a ayudar a ustedes a tener un cultivo más sano, más atractivo, más rentable y más sostenible. Entonces nos vemos en un próximo video. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz día.